Pueden tomar asiento, hermanos. Les invito a que abramos las Biblias en el Evangelio según San Juan, donde estamos estudiando cada domingo por la mañana. Y llegamos al capítulo 5. Vimos el domingo pasado la sanidad de este hombre que no podía caminar, este paralítico por 38 años, cerca de ese estanque, en el cual se suponía que si lograba llegar hasta abajo cuando se movía el agua iba a ser sanado. Pero él no podía caminar. El Señor le sanó solo con el poder de su palabra. Y vimos que en ese mismo momento que le sanó, cuando le dijo a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda, los religiosos no se sorprendieron porque este hombre que había estado tantos años postrado ahora estaba caminando. Se enojaron porque caminaba llevando su camilla o su lecho, lo cual era algo prohibido para la normativa religiosa de la época, por una mala interpretación, por una mala doctrina acerca del día de reposo. Es cierto que el día de reposo era un día para descansar y para no hacer obras, pero llegaron hasta tal punto en su mala comprensión que establecieron un montón de reglas y regulaciones. Por eso Jesús le dijo que se levante y que tome su lecho y que ande. Era lógico. Pero ellos se opusieron. Este hombre, tristemente, estando frente al Mesías y experimentando el milagro de haber sido sanado por él, no tomó partido por Jesús y decidió seguirle, sino que cuando Jesús le confrontó con su pecado, él eligió ir con los judíos y delatar quién había sido el que le había sanado. Quiere decir que aún aquellos que son partícipes de los mismos milagros de Dios pueden rechazarle. Por eso la gente que quiere milagros para creer se puede engañar, porque también aquellos que han experimentado milagros le han rechazado. El mayor milagro es el milagro de la salvación, hermanos. Cuando a una persona se le abren los ojos de la ceguera espiritual, cuando se le enderezan los pies para caminar y seguir a Cristo. Este hombre eligió ir a los religiosos judíos y decirle quién le había sanado y así justificarse de su falta de arrepentimiento. Cuando los judíos acusan a Jesús por hacer estas cosas en el día de reposo, dice el versículo 16 del capítulo 5, que procuraban matarle. Lo perseguían a Jesús y procuraban matarle. Ustedes saben que Jerusalén era una ciudad rodeada de muros, ¿verdad? Una gran ciudad rodeada de muros. Entonces era como un laberinto allí. Y los judíos buscando dónde estaba Jesús y Jesús generalmente escabulléndose entre la multitud. Ellos querían matarle. No empezó aquí el deseo de matarle. Ya habían acontecido varias cosas en el ministerio del Señor Jesús. Y ahora vamos a meditar un poquito en eso, pero quisiera que leamos el texto para que tengamos más claridad luego del contexto. Versículo 17 hasta el 30 vamos a leer. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente.
porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra. Este es un fragmento, hermanos, desde el versículo 17 que leímos hasta el final del capítulo, que es un solo discurso, y son palabras del Señor. Solamente el versículo 18, allí la pluma del autor relata lo que acontecía con los judíos, pero todo lo demás que leemos es palabra del Señor. Y en estos textos estamos viendo entonces, si podemos dividir hasta el versículo 47, la primera parte desde el 17 hasta el 30, encontramos allí las indicaciones de las prerrogativas divinas. Es decir, Jesús está hablando de quién es Él. Los judíos estaban centrados en el tema del reposo. Jesús no se pone a discutir con ellos específicamente acerca del tema del reposo. Y esto tiene una razón muy sencilla. Los judíos no querían aprender de Jesús sobre el tema de reposo. Ellos no llegaron a Jesús con humildad para ver si estaban interpretando bien o no la ley. Ellos simplemente llegaron para acusarle y para matarle. Por eso Jesús va a hablar de quién es Él, cuáles son las prerrogativas divinas, cuáles son esos atributos o esas características que hablan de Jesús como Dios. Y en la segunda parte, ¿cuál es la base de esa afirmación? Es decir, lo que vamos a ver en el siguiente sermón, desde el 31 en adelante, sobre qué está basada esa afirmación. Por lo tanto, hermanos, este pasaje, el tema central del pasaje es la persona de Jesucristo. Esto es la cristología. Ese es un gran estudio muy importante en toda la Biblia, estudiar acerca de Cristo, conocer de Cristo, de sus características. ¿Cómo es Él en su esencia? ¿Cómo es Él en su humanidad? ¿Cómo es Él en lo que hace, en sus obras? Y esto está puesto justamente en este contexto en el cual el ministerio del Señor Jesucristo se va haciendo cada vez más popular y la tensión con la religiosidad o con los religiosos va en aumento. ¿Por qué va en aumento? Bueno, algo es muy claro. A medida que más alumbra la luz, más se ve la oscuridad, más se ve la mugre o la suciedad. Cuando más luz hay, lo que está sucio, lo que está manchado es más puesto en evidencia. Y entonces estas personas no querían que esas cosas se pongan en evidencia y entonces rechazan la luz. Vemos que ellos ya se opusieron al Señor tiempo atrás, cuando el Señor
limpió el templo. Ya desde ese momento estaban opuestos al Señor Jesucristo. Anteriormente, esa afiliación o asociación con Juan el Bautista ya había levantado rechazo. Pero cuando saca a los cambistas del templo, lo purifica, y él dice que era la casa de oración, entonces eso generó más rechazo. Vemos luego que el Señor va y hace su ministerio en Galilea, y allí también hay rechazo por parte de los religiosos. Pero paulatinamente el Señor iba haciendo obras y milagros, los que Juan llama señales y prodigios, y los paralíticos iban caminando, los ciegos recibían la vista, los leprosos eran limpiados. Entonces eso no dejaba de maravillar al pueblo, y las personas en sus necesidades se acercaban a Jesús. Los religiosos entonces veían que la popularidad de Jesús crecía, y las personas le seguían porque encontraban en él esas señales y esas buenas obras que ellos anhelaban tener. No todos le seguían por causa de quién era Jesús, sino por el beneficio que tenían. Y esta es otra triste realidad en este mundo. Muchos quieren ir a Jesús por un beneficio personal, por un beneficio terrenal, pero no quieren ir a Jesús por quién es Jesús y por lo que debemos hacer frente a Jesús. Pero había algunos que por gracia le seguían con este entendimiento de que Él es el Mesías, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el que tiene palabras de vida eterna. Esa mujer en el pozo descubrió que Jesús le podía dar agua viva. Y muchas otras personas que experimentaron también de esos milagros, de algún modo vieron un poco esa luz, ese destello de la gloria de Dios, y se sentían inquietados a seguirle y a creer en Él. Pero había muchas dudas, porque los religiosos no le aceptaban. Jesús no aparece como alguien del grupo de los religiosos, de los reconocidos, no venía de una escuela rabínica. Muchos lo confundían pensando que él era Galileo, no veían el cumplimiento de las profecías en él, y la religión cegada, velada por el pecado, por la avaricia, por la codicia, por ese orgullo y sobre todo por una justificación o el pensar que una justificación por obras es posible, entonces estaban totalmente opuestos al Señor. El Señor en este texto habla de quién es Él y habla de esa relación que Él tiene con el Padre. Hermanos, cuando nos metemos en este terreno que podemos llamar la doctrina de la Trinidad, o hablando específicamente de Cristo, esta doctrina de la cristología y la relación de Dios con Jesús, obviamente entramos en un terreno bastante difícil, donde no podemos pisar en el fondo. ¿Cómo podemos entender que Dios es uno y es tres? ¿Cómo podemos entender de que es un solo Dios en esencia, pero que son tres personas en subsistencia? Realmente sale de nuestra comprensión, pero debemos aceptarlo porque es la revelación divina, y debemos procurar hacer todo nuestro esfuerzo intelectual o espiritual para aceptar esta revelación en base a lo que el Espíritu Santo nos permite ver en las Escrituras. Vamos a ver sin duda diferencias y similitudes. Vamos a encontrar diferencias entre Dios Padre y Jesucristo, porque no podemos encontrar en la palabra de Dios y nunca podemos decir que Dios Padre se encarnó. El que se encarnó fue el Hijo. El Hijo fue el que tomó forma de hombre. Entonces hay allí una diferencia en esa subsistencia. Por lo tanto, el Hijo tiene esta característica de su humanidad. Y en su humanidad, Él se manifiesta sumiso y obediente ante la autoridad del Padre. Y esto es lo que lleva a muchos a tropezar en el entendimiento de Jesucristo como inferior al Padre. Porque entienden que si es el Hijo, entonces es inferior.
Y si es sumiso y es obediente, entonces es inferior. Pero realmente el milagro de la encarnación de Cristo está en que Él tenía que venir, hacerse hombre, vivir como un hombre, tomar cuerpo, experimentar todas nuestras cosas, pero sin pecado. Y entonces Él, dice la Escritura, que se hizo, no solo que se hizo hombre, sino que se hizo siervo, y fue un siervo humilde, sumiso ante la autoridad del Padre, pero no por eso inferior al Padre en su esencia. Entonces algunos ven esa superioridad del Padre y atacan al Hijo como diciendo de que el Hijo no es Dios o que el Hijo es un Dios inferior. Y eso va en contra de la palabra de Dios y en contra de lo que Dios nos enseña en este texto. Necesitamos hacer esa diferenciación en cuanto a su humanidad y su rol en la humanidad y esa sumisión y dependencia con el Padre, como así también la manifestación de la esencia y de la unidad que Cristo tiene con el Padre. Y aquí lo vamos a ver en algunas cosas bien claro, y yo espero, hermanos, que este texto nos ayude, el entenderlo correctamente, nos ayude a todos para que podamos encontrar en la palabra de Dios argumentos contundentes para defender frente a aquellos que atacan la deidad de Cristo. Porque saben una cosa, muchas personas pueden decir que creen en Dios, pero si no tienen un entendimiento correcto de Jesucristo, si tienen una cristología defectuosa, no pueden tener salvación. De ahí es que eso es tan importante. Estos judíos eran temerosos de Dios, defensores de la ley. Podemos decir que muchos de ellos vivían vidas piadosas ejemplares, pero no eran verdaderos convertidos. ¿Saben por qué? Porque no tenían un entendimiento correcto de Jesucristo. Entonces hay muchas personas que pueden decir creer en Dios, incluso leer la Biblia y defender la Biblia, pero si no tienen un entendimiento correcto de Jesucristo no pueden llegar al Padre. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso otras religiones dicen que hay muchos caminos para llegar a Dios y nosotros decimos que no, porque solo hay un camino, que es Jesucristo. Y si alguien no comprende correctamente quién es Jesucristo y qué es lo que Jesucristo ha hecho, si alguien le rechaza, como le rechazaron estos religiosos, no importa de que de la boca para afuera diga que cree en Dios, o sigue a Dios, o obedece la palabra de Dios, está rechazando a Dios. El primer punto, hermanos, son las obras de Jesucristo. Recordemos que aquí hay un tema que es detonante, que es el tema del sábado. Yo explicaba la vez pasada que el sábado, la palabra sabbat, tiene que ver con el día de reposo. Y algunos pueden quizás confundirse, ¿verdad? Cuando nosotros cantamos, hoy es domingo, día del Señor, día de reposo y de adoración. La iglesia del Señor tiene como día de reposo el día domingo. Entendemos que ha habido un cambio desde la resurrección de Cristo, pero tanto en la ley de Moisés como en el ceremonialismo judío, el reposo, siempre que usted lea en la Biblia, aquí equivale a sábado, dice, aquí equivale a sábado. Y esto deriva de la palabra sabbat, ¿verdad? El sábado, el día de reposo judío, el séptimo día, Dios hacia el séptimo reposó. Y los judíos sabían que debían guardar el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Porque 6 días trabajarás y harás toda tu obra en él, mas en el séptimo día es reposo para Jehová. En 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, mas el séptimo día reposó, lo santificó, lo separó. De ahí que los judíos decían que ese día no había que hacer ningún trabajo. Sin embargo, sabían que no podían eliminar completamente toda actividad, porque uno tiene que subsistir, ¿verdad? Uno tiene que vivir.
y desde el momento en que uno se levanta y toma algo para comer, ya está haciendo algún esfuerzo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ponían reglas, normas humanas. Por ejemplo, no había ningún problema en que usted fuera a alguna parte de su casa y tomara una canasta con alimentos, pero si usted salía con una canasta con alimentos y iba a otra casa, eso ya era trabajo, entonces estaba prohibido. Entonces ellos ponían todas normativas para aplicar, según el entendimiento que tenían, correctamente lo que era no trabajar, correctamente guardar ese reposo. Por ejemplo, no se podía llevar cargas. Si usted llevaba una cama, como hacía este hombre, estaba llevando una carga y entonces estaba quebrantando el cuarto mandamiento. Entonces así había muchas reglas acerca de qué era correcto y qué no era correcto hacer. Imagínense lo que significaba para estos judíos escuchar de boca del Señor Jesucristo decir: mi Padre trabaja y yo trabajo. Mi Padre trabaja en el día de reposo. Mi Padre hasta ahora trabaja, dice versículo 17, y yo trabajo. Es cierto, el Señor trabaja, Dios trabaja el día. A ver, cuando la Biblia nos dice que Dios reposó, no quiere decir que Dios dejó de hacer todo, porque evidentemente si Dios no está activo en el universo, ¿qué pasa? O sea, no existe nada. Él dice que sustenta todas las cosas. Dios está activo. Si Dios tan solo por un momento cesara toda su obra, nada podría seguir adelante. Entonces ellos no entendían cuál era esta idea de reposo de Dios y la llevaban a un extremo confuso y pecaminoso, porque obviamente caían en numerosos juicios innecesarios. O sea que Dios sí cesó su obra creativa, pero en otro sentido Dios siguió obrando. Y Jesús cesaba de cualquier labor que implicase correctamente observar el día de reposo, pero en obras de necesidad y de misericordia, como fue rescatar a este hombre después de 38 años de estar postrado, Él estuvo activo. Y eso es lo que nosotros sostenemos y dice nuestra confesión. Cesamos de nuestras labores, las cosas que son, ya sea trabajo, laboral, entretenimientos, diversiones, ¿para qué? Para dedicar el día a la adoración a Dios, pero para las tareas también de necesidad y misericordia. ¿Quién de vosotros, si una oveja se cae en un hueco, no va y la saca en el día de reposo? Si un hermano tiene una necesidad, no vamos a decir, no, hoy es día de reposo, no, discúlpeme, hoy es día de reposo, yo no le puedo ayudar. Si es una necesidad, algo que no puede esperarse. Entonces el Señor con estas cosas no solo los exasperaba a ellos, sino que también estaba dando testimonio de esta unidad que tiene con el Padre. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Y no era mi Padre como hoy muchos dicen, Dios es mi Padre. Esto era algo nuevo para los judíos, hablar de Dios como Padre en este sentido de propiedad. Noten el versículo 18, ¿por qué los judíos los querían matar? No solo porque quebrantaba el día de reposo, lo cual es falso desde la perspectiva de una correcta interpretación de la ley. Quebrantaba el día de reposo de acuerdo a las tradiciones de ellos. Pero vean la segunda causa, sino que también decía que Dios era su propio Padre, y esa palabra propio es significativa, o sea, él estaba hablando de una relación exclusiva que Dios tenía con él y él con Dios. Su propio Padre, recordemos, el Hijo unigénito. Y ahí viene la misma interpretación de lo que estas personas entendían y lo que cualquier persona entendía cuando Jesús decía eso, haciéndose igual a Dios. ¿Saben por qué los religiosos querían matar a Jesús? Porque Jesús con sus palabras decía que Él era Dios. Claro, lo hacía de esta manera
manteniendo este marco de sumisión en su humanidad, sin alarde, ¿verdad?, ni soberbia ni arrogancia, pero sus palabras estaba diciendo de que Él era Dios. Para esas personas era totalmente claro. Él no está diciendo que era otro Dios, tampoco está diciendo que es un Dios inferior. Él se hacía, no es que se hacía, ¿verdad?, en sus palabras está identificándose igualmente con Dios, el mismo nivel que Dios en su esencia. Entonces esto es lo que ocasionó tal ira, y obviamente pensemos que para los judíos desde una perspectiva religiosa nacionalista, cualquier persona que se hacía pasar por Dios era digno de ser apedreado y de morir. O sea, si realmente Jesús hubiese sido un impostor, con todo derecho ellos deberían haber hecho eso. El problema era que vino el enviado de Dios y le rechazaron. Entonces ese celo y ese fanatismo religioso, motivado por esa ceguera espiritual, llevó a atacar al mismo Salvador que Dios enviaba. Cuando una persona no entiende correctamente a Cristo, actúa mal con Cristo. Si usted no entiende correctamente quién es Él, lo va a juzgar mal y va a actuar como enemigo de Él. De ahí de que cualquiera que rechaza a Jesucristo como Dios, se opone a Dios, se opone al Salvador, rechaza al Salvador. Y si Jesucristo es la verdad y Él da testimonio de que es Dios y usted le dice que no es Dios, usted está diciendo que es un mentiroso. No solo se opone a Él, se opone al Padre. Es terrible. Decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora veamos lo que dice el versículo siguiente. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Entonces alguien puede leer estas palabras y ves, allí el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, y entonces intentan otra vez rebajar la esencia de Cristo, cuando en esa frase Jesús está hablando de su humanidad, su dependencia, su sumisión como Hijo ante el Padre. Pero luego, esta siguiente frase nos hace ver nuevamente su esencia. Dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Igualmente. Todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. Igualdad en sus obras, diferencia en su función, diferencia en su rol. Como dije antes, el Padre no se encarnó, el Hijo se encarnó. Pero el Hijo, ¿qué hace? Todo lo que ve al Padre hacer. Recordemos que Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo. No es que Jesús lo mira para el cielo y allá está el Padre trabajando y Jesús acá hace mímica de eso. No. Lo que el Padre hace en este mundo, Dios espíritu obrando en este mundo y haciendo sus obras, y el Hijo encarnado actuando en este mundo, actuando juntos en una misma obra, y el Espíritu Santo siempre casi que como detrás del telón, pero no podemos dejar de mencionarlo, es el Espíritu de Dios, no está separado del Padre y del Hijo. ¿Y qué obras entonces está haciendo Dios? Dios está sanando a ese hombre. Dios está levantando a ese paralítico por 38 años postrado. Dios está restaurando la piel de ese leproso con todas esas llagas como la piel nueva de un bebé. Dios está dando vista a ese ciego. Y podemos hablar de muchas obras que tienen que ver con la salud. Pero ¿qué hay de las obras en las almas de las personas? Dios está llamando a los pecadores al arrepentimiento, a personas le está dando luz y discernimiento para que le sigan.
A esa mujer que por mucho tiempo vivió con sed y nunca encontró saciar su sed, Jesús le dio agua viva. Dios está obrando. Jesús está orando, Él está trabajando. Él no deja ni un minuto de trabajar, cumple con la ley. Todo lo que la ley ceremonial decía, Jesucristo lo cumplió. Jesucristo no se puso a trabajar, a hacer un mueble en el día de reposo cuando era carpintero. Pero si vio un enfermo, lo sanó. Se dedicó a la adoración pública, como lo vemos en tantos pasajes. Todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. Y noten esto, ¿quién puede ver el actuar del Padre? Sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Él también lo hace igualmente, porque es igual en esencia. Y notemos esta frase, hermanos, esto es muy importante, versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. ¿Hace esto Dios con algún ser humano en el mundo excepto su Hijo? ¿Hace esto Dios con algún ángel? Nadie excepto el Hijo. El único que conoce todas las obras que Él hace es el Hijo. Y dice que lo ama. Hermanos, esto es sumamente importante. Si bien hablamos muchas veces del amor que Dios tiene por los humanos o por el mundo y específicamente por su iglesia, leemos San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Decimos, ¿cómo nos ama Dios? Sí, es verdad, Dios nos ama. Pero el amor para la iglesia o para los salvos está incluido y es expresado primariamente por el amor del Padre al Hijo. Nosotros no somos amados fuera del Hijo. Dice que Dios nos escogió en Él, en Jesucristo. Y el amor de Dios para nosotros primariamente es amor del Padre hacia el Hijo. El Padre ama al Hijo con un amor sublime y perfecto, y el Hijo ama al Padre. Y es por eso que nosotros somos aceptos en el amado. Recibimos el amor de Dios no porque Él nos ame en base a lo que nosotros somos, sino a que estamos en Cristo, y al amar a su Hijo, ama también a aquellos que han sido dados a su Hijo. Dios dio a la iglesia como una esposa para su Hijo. Este es el amor de Dios Padre para su Hijo. Por eso dice aquí el texto que el Padre ama tanto al Hijo que le muestra sus obras y le muestra otras cosas que hará. Dice, mayores obras que ésta le mostrará, de modo que os maravilléis. Y aquí vemos una vez más esta aparente tensión. El Padre mostrándole al Hijo. ¿Cómo es que el Hijo no conoce todas las cosas? Sí, el Hijo conoce todas las cosas. Pero el Hijo está actuando en dependencia, viendo a Dios actuar y obrar en su humanidad. No porque esté limitado en su esencia, sino porque quiere vivir y experimentar esta dependencia para que usted y yo, como creyentes, también podamos vivir así, dependiendo de Dios, de su guía, de su dirección, de su Santo Espíritu, mostrándonos cómo vivir y qué hacer. Mayores obras que esta. ¿Cuál era esa obra? Que ese paralítico se levantó y caminó. Mayores obras, claro que sí. Si seguimos leyendo los evangelios vamos a ver que los milagros del Señor van siendo cada vez más significativos, hasta el punto tal de levantar los muertos. Algo que solo se había visto en la época de los profetas Elías, Eliseo, y ahora
manifestado por el mismo Señor Jesucristo, levantando personas que estaban sin vida. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Vean esto. ¿Quién es el autor de la vida? ¿Quién es el creador? ¿Puede alguna criatura dar vida? Eso es una característica divina, es una prerrogativa divina. Solo el creador da vida. Es cierto, sí, los seres humanos pueden procrearse, ¿verdad? El reino animal hay procreación, pero es porque hay medios establecidos por Dios. Pero el único que puede crear es Dios. El único que puede dar aliento de vida es Dios. Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Y cuando leímos de Jesucristo en el primer capítulo de Juan, dice que el Verbo estaba con Dios y era Dios. Por él fueron hechas todas las cosas. De modo tal de que este hombre que está allí en Jerusalén, rodeado de estos acusadores, puede decir abiertamente: yo doy vida. A quien quiero, le doy vida. En otras palabras, si usted tiene vida, es porque Jesucristo quiso. Y si usted no está muerto, también es porque Jesucristo quiere que usted tenga vida, porque así como Él la da, la puede quitar. Entonces, cuando alguien va a acusar a Jesucristo, debe tener también entendimiento de cuál es la autoridad que Jesucristo tiene. No son solo esas obras, sino es esa autoridad ligada a ese poder. En Marcos 4 nos relata de que había sanado a un endemoniado. Había tenido poder sobre toda esa influencia de poder espiritual. Vete, sal fuera. Y allí los espíritus le obedecían. Las personas postradas, padeciendo distintas enfermedades, eran levantados. ¿Quieren ver algo más? ¿Quieren ver algo mayor? Aunque un muerto se levante, alguien a quien ya no tiene aliento de vida, que lo vuelva a tener, eso van a ver. Esas obras van a ser puestas en evidencia. Pero entonces advierte Jesús a estas personas, tienen que comprender quién es Él, a quién tienen enfrente. Es igual a Dios en sus obras, es igual a Dios en su poder, es igual a Dios en su autoridad. Sin embargo, es el Hijo de Dios cumpliendo una función salvífica. Él viene para hacer una obra redentora. Como un hombre sumiso, como un siervo humilde, sin alarde, una obra redentora. Es claro en este pasaje, hermanos, que la voluntad de Jesús y la voluntad de Cristo están en total sintonía. En ningún momento Jesucristo quiso hacer algo distinto a lo que el Padre quiere hacer. Su voluntad es perfecta y esto es lo que nos dice la Escritura. La voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta. ¿Y cómo fue la voluntad de Jesucristo? Buena, agradable y perfecta. Ellos van juntos. Es Jesús el que está mostrando con cada uno de sus actos una vida de total sumisión y perfección. Una vida que nadie ha vivido en este mundo. Y una vida que debe llamar la atención de nosotros los pecadores para entender de que Dios se manifiesta en Él para nuestra salvación. ¿Cómo es la vida del hombre? Pensemos por un momento. Es un soplo. Es como la hierba, dice el Salmo, que nace en la mañana, pasa el viento y pereció, y su lugar no la conoce más. La vida es efímera.
Otro texto nos dice que puede ser entre los hombres 70 años, en los más robustos 80. Quizá alguno en esta tierra y en estas épocas pueda vivir unos años más. Pero la vida es muy corta. Y una pregunta que debe responder alguien en su vida es muy importante, es cómo va a escapar del juicio de Dios, cómo va a poder estar frente al momento en el cual sea juzgado por Dios y no sufrir el castigo que cada uno de nosotros merecemos. Porque si ponemos nuestras obras en la balanza, ¿quién de nosotros puede decir que ha hecho más cosas buenas que malas? Algunos intentan pensar en el juicio como esa balanza, ¿verdad? De las cosas buenas y las malas, y yo me esfuerzo y hago buenas obras para alcanzar la salvación. ¿Quién puede decir que ha hecho más cosas buenas que malas? Y si aún así usted hubiera hecho más cosas buenas que malas desde su perspectiva, ¿de qué manera piensa usted que todas esas cosas malas que hizo van a poder quedar sin castigo frente a Dios? Las obras buenas no limpian los pecados, hermanos. Necesitamos un Redentor, necesitamos un Salvador. Y el Padre, dice este versículo, le ha dado al Hijo la autoridad del juicio. Y providencialmente leímos hoy acerca del juicio en la lectura bíblica. Versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Escuchó usted eso? Si Dios es el único que merece ese grado de honra y de exclusividad, y el Hijo está diciendo de que Él debe ser honrado como debe ser honrado el Padre, ¿qué está diciendo el Hijo? Es otra explicación de reconocerle a Él Dios. Que la honra que merece el Padre es la honra que merece el Hijo, y que el Hijo es el que va a juzgar. Está establecido para todos los hombres que vivan, que mueran una vez, y después de esto el juicio. Entonces llegará el momento del juicio, cuando todas nuestras obras sean puestas frente al juez en evidencia, que atestiguan de una deuda que para nosotros es impagable. Pero Dios envía al Hijo antes que para juzgar, para salvar. En su primera venida el Hijo no vino a juzgar, aunque el Padre le dio la autoridad de juzgar y le dejó el juicio al Hijo. En su primera venida Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, si usted quiere ser hallado en el juicio de Dios, ser hallado como un redimido, como alguien que ha sido justificado delante de Dios, entienda lo que Jesús vino a hacer en la primera venida. Entienda el amor de Dios al enviar al Salvador y honre al Hijo. ¿Y cómo honra usted al Hijo? ¿Cómo puedo yo honrar al Hijo? Bueno, una correcta comprensión de quién es. No hay nada más ofensivo para una autoridad que no sea reconocida por esa autoridad. Imagínense que usted va manejando el carro y un tráfico se para así, ¿verdad? Y algunas veces eso sucede y la persona sigue avanzando, ¿verdad? Al punto tal de que el inspector de tránsito cae arriba de la tapa del carro y el otro sigue avanzando. Y todos hablan de lo terrible que es eso. ¿Por qué? Porque es una autoridad que tiene esa capacidad de detener ese carro por su simple señalización, incluso aplicar una sanción por un incumplimiento de la ley. Si usted no le está respetando como una autoridad, va a tener serias consecuencias. Si usted no respeta la autoridad del Hijo, va a tener serias consecuencias. Entonces, cada una de las palabras que Jesús dice deben ser tomadas no solamente como un Salvador cariñoso y bondadoso que quiere nuestro bien, sino también como de una autoridad.
el que tiene nuestra vida en sus manos. El Señor tan solo de un soplo puede disolvernos en átomos. Sin embargo, Él nos da vida y seguimos respirando y seguimos disfrutando de un montón de cosas de este mundo hasta el momento en el que Él nos llame a cuentas. ¿Qué hay de aquellas cosas que Él ha marcado como pecado en nuestras vidas? ¿Recuerdan lo que le dijo al paralítico? Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. El Señor le dijo a los discípulos, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Alguien quiere seguir al Señor, pero quiere seguir viviendo su vida de pecado? No lo está honrando. Cuando un padre dice a un hijo que le honra, ¿qué pasa si el hijo empieza a decirle ofensas a su padre, a decir malas palabras, a pelear con sus hermanos, a demostrar ingratitud? ¿Cómo siente un padre cuando el hijo le demuestra ingratitud? Vos no haces nada por mí, no me querés, con todas esas cosas que dicen a veces los niños en sus berrinches. Del mismo modo, aquel que lo hace con Jesucristo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, Dios le dio al Hijo autoridad. O sea que Dios quiere que la honra que recibe el Hijo sea similar a la honra que recibe Él. Dios es digno de ser adorado y exaltado, el Hijo también, porque es Dios. Y vean lo que dice este texto. Es cierto que Jesús está hablando fuerte a los religiosos. Es cierto que está marcando su pecado, pero aún en medio de todo esto hay un rayo de esperanza. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ha identificado el proceso en la salvación? Oiga la palabra de Cristo. Y ese oír la palabra de Cristo es obviamente estar de acuerdo con Él. No es solamente oír, como oidor olvidadizo, entra por una oreja y sale por la otra, o la oigo y la rechazo. No, oigo la palabra de Cristo y creo que lo que Cristo dice es verdad. Por lo tanto, si yo le creo a Cristo, le creo a quien envió a Cristo. Creo que lo que Jesús dice es verdad, que Él es igual a Dios, que Él hace las obras de Dios, que Él es igual en autoridad y en poder, y que Él cumple su rol redentivo, salvífico y de juicio. Si yo creo eso, estoy creyendo a Dios y por lo tanto voy a tener vida eterna. Los que creen en el Señor Jesucristo son aquellos que ven sus pecados y se arrepienten, sobre todo de su incredulidad, porque ese es el pecado que le separa de Dios. Y es el único pecado que le va a seguir separando de Dios a menos que usted se arrepienta de él. Usted puede tener un montón de pecados, pero si usted realmente está arrepentido, el Señor le ofrece perdón. ¿Está usted en inmoralidad? El Señor le dice, venga, lo voy a limpiar. ¿Es usted una persona que se enoja y tiene problemas de carácter? El Señor le ofrece el perdón de sus pecados. ¿Es usted un vicioso, codicioso y gasta ahí su dinero en apuestas? El Señor le quiere perdonar. Pero si usted es incrédulo y usted rechaza a Jesús como el que le puede perdonar, entonces usted está rechazando la salvación. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis cansados, trabajados y cansados, y yo os haré descansar. El que a mí viene no le echo fuera. ¿Por qué las personas tienen que ir a Cristo? Porque ¿a quién van a ir? ¿Quién les puede limpiar?
¿Quién les puede saciar? ¿Quién les puede dar paz en su corazón? ¿Quién les puede poner en comunión con Dios? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No es un creer superficial, hermanos, amigos, no es, sí, yo oí la palabra de Dios, a ver, sí, Dios envió al Hijo, bueno, entonces seguramente tengo vida eterna. No, ¿de qué manera la palabra de Dios toca tu corazón y transforma tu vida? Para no seguir siendo el mismo, para no seguir confiando en tus obras. ¿De qué manera esa muerte espiritual que es la condición del hombre natural es puesta en evidencia que por la gracia de Dios ya no está más, pasaste a vida, ha pasado de muerte a vida? ¿Te reconoces muerto en tus delitos y pecados? ¿Te ves con la necesidad de que Dios te dé vida espiritual? Porque muchas personas están vivas físicamente, pero están muertos espiritualmente si no tienen paz con Dios, si no hay perdón de sus pecados. Y consideren la autoridad de Cristo, porque Él es el que dice, aquí viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y uno piensa y entiende obviamente que esto se refiere a la resurrección de los muertos. Sentido primario tiene que ver con el momento en el cual antes del juicio todos resuciten. Todos van a resucitar. Todos morimos, todos van a resucitar. Los buenos y los malos, para ser juzgados delante de Dios. No piense que se termina la vida y ahí se acaba todo, no. Se termina la vida, pero luego hay un juicio. Por lo tanto, es necesario que todos los muertos se levanten. Pero también dice el Señor Jesús, viene la hora y ahora es. No allá en el momento de la resurrección final, también ahora es cuando los muertos oyen la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Es decir, que el Hijo de Dios está hablando a muchos corazones para sacarles a la vida espiritual. Te está hablando Cristo. Te habla Cristo por su palabra, marcándote la necesidad que tienes de un Salvador. Algunos lo verán como aquel que le está confrontando con su pecado y será un gran dolor y una contrición para ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Otros lo verán como ese bondadoso Salvador que es el único que le puede dar esperanza. Y también se arrepienten de sus pecados, pero están maravillados por el amor de Cristo al recibirles. El Padre, Dios, tiene vida en sí mismo. El Hijo también tiene vida en sí mismo. Él es el gran yo soy. Él dijo, yo soy, muchas veces. Yo soy el pan del cielo. Yo soy el agua viva. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y recordemos en el Antiguo Testamento, yo soy, el gran yo soy el que soy. Es un nombre divino. Él es el que tiene autoridad, por cuanto es el Hijo del Hombre. Vean estas palabras, hermanos, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto es lo que leímos en la lectura bíblica. Es el tiempo de la resurrección final, el gran juicio, pero no malentienda este pasaje. La salvación no es por obras. No es que si usted hace cosas buenas en este mundo va a tener vida eterna y si hace cosas malas en este mundo va a tener condenación. Los que hicieron lo bueno son aquellos que escucharon la voz de Cristo, procedieron al arrepentimiento y a la fe y transformados en sus corazones empezaron a caminar como ovejas del Señor. ¿Quiénes son los que oyen la voz de Cristo? El Señor les dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Estás oyendo la voz de Cristo? ¿Oyes la voz del Salvador que te dice que vengas a Él? Necesitas oír la voz del Salvador en vida, llamándote a la vida espiritual, para que cuando oigas la voz del Salvador en la muerte para levantarte de la tumba, sea para una salvación eterna. Pero si tú en tu concepto de quién es Cristo sigues tropezando y no le reconoces a Él como quien Él es, entonces le estás rechazando. Ay, que eso no pase aquí con ninguno de nosotros. Que nadie salga de aquí malentendiendo quién es Jesús. Es cierto que se necesita una obra sobrenatural del Espíritu de Dios para que usted comprenda quién es Jesús, pero es la responsabilidad de quienes pone la palabra tratar de hacer todo el esfuerzo para que usted sea expuesto a la verdad. Él es Dios. Él hace las obras de Dios. Él tiene el poder que Dios tiene. Él tiene la autoridad que Dios tiene. Él le llama al arrepentimiento, a la salvación. Y un día le llamará para que se levante de entre los muertos. Pero su destino final está puesto ahora frente a usted, explicado a la luz del Evangelio. ¿Qué es lo que usted ha de hacer con Cristo? Comprende su obra, comprende su amor, comprende su poder. Créame que si usted lo comprende, su vida no puede seguir siendo igual. Tiene que haber un antes y un después. Como pasaba con los discípulos, antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Como pasaba en la iglesia primitiva cuando era el Evangelio predicado y las personas decían que creían en el Señor, se arrepentían de sus pecados, dejaban ese estilo de vida para seguir un estilo de vida distinto. ¿Pueden acaso seguir siendo las mismas personas los que vienen a Cristo? El que está en adulterio, seguir en adulterio. El que está en una práctica de vicios, seguir en los vicios. El que está dominado por pecados en este mundo, seguir igual. Sí, yo entiendo que hay cosas que son difíciles y aún los cristianos luchan. Nadie que se convierte pasa a vivir una vida de perfección, pero la práctica del pecado como un estilo de vida, como una dominación, no puede seguir siendo así. Si alguien está dominado por el pecado, esclavizado por el pecado, ¿de qué le ha salvado Cristo? La salvación no es solo futura, es hoy. Es del poder del pecado, no completamente de la presencia del pecado, porque eso va a ser cuando estemos transformados frente a Él, pero sí del poder del pecado. Porque para eso murió en la cruz, para eso derramó su sangre, para eso se entregó por nosotros. Finalizo con el versículo 30. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Ven una vez más esta tensión que debe permanecer? En su humanidad, un hombre santo, sumiso, un siervo. En su esencia, un Dios con poder, con autoridad, que va a hacer juicio, pero que en su primera venida vino para salvar. ¿Lo has encontrado? ¿Has creído en Él? ¿Lo has aceptado? O como muchos de estos religiosos, que de la boca para afuera dice que creen en Dios, le estás rechazando. Dios quiera que su palabra nos lleve a todos al entendimiento correcto del Salvador. Oremos. Dios misericordioso, alumbra con la luz de tu palabra y tu Santo Espíritu los corazones.
para que nadie permanezca en un incorrecto entendimiento de quién es Jesucristo, tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, a comprender quién es para honrarle, como Él es digno de recibir honra, para adorarle, para servirle. Como a ti, oh Padre, digno eres. Pedimos, Señor Dios, por la salvación de todos los que aquí están entre nosotros. Esa salvación que Jesús vino a ofrecer y esa obra que tú, oh Dios, sigues haciendo en este mundo y tu Hijo sigue haciendo, esa obra de salvar. La salvación es de Jehová, dice tu palabra, y tu Hijo es llamado el Salvador. Oh Señor, anímanos también a todos aquellos que somos tus hijos para maravillarnos frente a la persona de Cristo y vivir de manera tal de honrarle.